Dios, te damos gracias porque estamos reunidos aquí en tu nombre, aunque sea por vía Zoom. Por favor, llena a Miguel de tu Espíritu Santo para que nos pueda comunicar lo que tú quieres decirnos, que los demás compañeros, hermanos, se puedan conectar, que no tengamos fallas de internet, Dios, y que este video lo puedan ver muchas personas. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros y te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo, nuestro único Señor. Amén. 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 Luego, como quien maneja todo esto es Oscar. Dice él que estos videos los ven en Guatemala y en otros lugares, ¿eh? O sea que sí. Sí, y de hecho una de las cosas por las que yo oro mucho, uno prepara los estudios, la estructura, etcétera, pero la verdad es que el que da el poder y el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Definitivamente siempre la gloria sea para él. Entonces yo oro mucho precisamente para que yo sea un instrumento de Dios y que el Espíritu Santo sea el que hable al corazón de cada uno de nosotros para la transformación. Y bueno, viendo esa parte del estudio que estamos viendo que se necesita hacer para ser un creyente victorioso y en esa sección de la armadura divina, recuerden ustedes, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Recuerden que nosotros tenemos tres enemigos básicos, que es Satanás y sus ángeles, que es los rezagos de nuestra naturaleza del viejo hombre, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y este mundo que tiene una estructura creada para que el ser humano se rebele en contra de Dios. Entonces son tres enemigos básicos. Pero el arma defensiva es eficaz para estos tres enemigos. Y esta parte es, la vez pasada vimos el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Ya vimos la garantía de ser salvos. Que tenemos que estar seguros. Y si no estamos seguros, ir con Dios hasta que el Espíritu Santo nos lo confirme. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva de un soldado, que es la palabra de Dios. Es la única arma necesaria para contrarrestar cualquier ataque, por más poderoso o bien estructurado que sea. Entonces, vemos cómo Jesús en la tentación en el desierto, él se defendió de una manera. Pero aquí vamos a ver ahorita este pasaje. Recuerden, si no alcanzan a leerlo en sus propias Biblias, está bien, pero procuren cuando les doy el pasaje localizar. Eso les va a dar destreza también. Apocalipsis capítulo 19, versículos 13 y 15, que dice de la siguiente manera. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca, 15, sale una espada aguda para herir a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces aquí nosotros vemos, como dice la primera parte del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, o sea, era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y nosotros vemos que cuando Él juzgue, va a bastar con que Él diga la palabra para que las cosas se den. Así como en la creación le dijo que se haga esto y fue hecho. Que se haga esto y fue hecho. Así de poderosa es la palabra de Dios. Por eso para nosotros como creyentes, y más de ahora como hijos de Dios, tenemos que aprender a usarla. Yo a lo largo de mis 47 años de convertido, me he topado con muchos criterios, hablando con la gente, inclusive con muchos discípulos que yo tenía,
Y siempre está la tentativa, y no es malo hacer ciertos estudios, pero siempre está la tentativa de no ejercitarnos directamente en la palabra. Y yo siempre he contestado y contesté con la palabra de Dios. Tiene toda la sabiduría del mundo. Jesús es la palabra y Jesús es Dios, Jesús es omnisciente y Jesús es infinito, porque es la tercera persona de la Trinidad. Y recuerden ustedes que el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra, y que cuando nosotros nos convertimos y Dios y el Espíritu Santo, una vez que somos santificados por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, Él puede entrar en nuestro corazón porque Jesús nos santificó con su sangre. Si no, jamás un espíritu que como Dios santo, 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 podría tener comunión. Recuerden, no hay comunión de la luz con las tinieblas. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna de las profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos da su Espíritu, Él que inspiró la palabra y nosotros vivimos en la palabra, Él es el que nos hace entender el sentido espiritual. Recuerden ustedes que cuando Jesús vino, muchos de los fariseos conocían la palabra, y les aseguro mejor que muchos de nosotros hoy en la actualidad. Pero ¿cuál fue el punto en el cual tropezaron? Primero, no buscaban la gloria de Dios. Segundo, intelectualizaban la palabra de Dios. Y la palabra no se puede intelectualizar. Puede haber una persona con un IQ alto que pudiera memorizar la Biblia, pero siempre la va a intelectualizar. La Biblia es un libro espiritual. Por tanto, para poder entenderla, necesitamos convertirnos en seres espirituales y entonces acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo carnal y lo espiritual no se llevan, no se pueden unir. Por eso Jesús dijo en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo, del 18 en adelante, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Ven ustedes? Entonces, Dios se manifestó desde la creación. ¿Y cómo fue la creación? Por medio de la palabra. Y hágase el mar, sepárense las aguas, etcétera. Todo fue por la palabra. Entonces, el término griego aquí, por ejemplo, para que se usó para la armadura divina, para esta espada del espíritu, era una espada que medía de 15 a 40 centímetros, que se llamaba macaira. Esta fue una arma revolucionaria que usó el Imperio Romano, porque las espadas que se usaban eran espadas grandes, pesadas, con un filo de un solo lado, y sí, te pegaba una de ellas y te vulneraba, podía quitarte un brazo, matarte la cabeza. Pero la macaira era una espada corta, con el filo de dos lados, totalmente maniobrable, y esa forma de manejarla fue lo que hizo que derrotaran a todos los ejércitos y que pues gobernaran como el imperio más poderoso de su época. Por lo tanto, en el caso de la palabra de Dios, que se da prácticamente en la palabra como esta espada funcional, práctica, con movilidad, que se mueve con destreza, es el arma defensiva que nos permite hacer frente a los ataques iniciados por Satanás. Y ahí también es un arma ofensiva que nos permite contrarrestar las insidias de destrucción de las estrategias del enemigo. Ya aclaramos que tenemos tres enemigos. Quizá el enemigo más poderoso, y es al que se dedica
contrarrestar la armadura divina, pues es el diablo y sus ángeles, porque son los ángeles, seres más inteligentes que nosotros, que no vemos, no sabemos cómo actúan, pero que la palabra de Dios tiene el poder o el potencial para derrotarlos. Por eso Isaías, capítulo 55, versículo 11, dijo de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, la intención de la palabra siempre va aunada a la voluntad de Dios. ¿Y qué sabemos nosotros de la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. Por tanto, la palabra de Dios tiene el poder de edificar, de construir, de fortalecernos, de protegernos. Y la palabra de Dios es una espada precisa y eficaz porque es la verdad revelada en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo, en 2 Corintios 10, del 3 al 5, menciona, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí viene el punto importante de la palabra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios tiene el poder de derribar todo argumento y toda altivez que se pueda levantar contra el conocimiento de Dios, dicho de otra manera, que puede desdecir o hacernos confundir en cuanto a lo que Dios ha revelado. Pero si anclamos nuestra vida en la palabra de Dios, nuestro discernimiento de todas las cosas va a aumentar, porque vamos a ir aprendiendo en función o conforme la personalicemos en nuestra vida, vamos a ir aprendiendo a caminar en forma espiritual y de acuerdo a la mente de Cristo. Recuerden, tenemos esas dos eh, sistemas de pensamiento que luchan dentro de nosotros, pero debe de prevalecer la mente de Cristo. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Estudiando la palabra, meditando la palabra, personalizando la palabra, creyendo la palabra, obedeciendo la palabra. ¿Ven ustedes? La palabra debe de sustituir las ideas de nuestra mente, o deben de encauzarlas a la dependencia de Dios. Entonces, mientras que la palabra de Dios suministra consuelo y alimento espiritual a los que creen, también es un instrumento de juicio y ejecución para los que no han depositado su fe y su confianza en Jesucristo. ¿Ustedes? O sea, creí, por lo cual hablé, ¿verdad? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto habla de testificar, de confesar el nombre de Cristo. Pero creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual obedezco. Creí, por lo cual sigo la línea que Dios me marcó. Creí, por lo cual sigo el camino que debo de tomar cuando llevo una bifurcación o hay confusión en mi vida. Juan 12, del 47 y 48, nos dice lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero.
O sea que la palabra tiene el poder de convertirnos a Cristo, de vivir una vida espiritual, pero cuando nosotros la rechazamos, la misma palabra va a ser el acto de juicio para nosotros porque va a desenmascarar todas nuestras falsas intenciones. Por eso es que en Romanos 2 del 15 al 17 dice que, ahorita les digo cómo dice, que luego se me van de la mente momentáneamente los pasajes, dice de la siguiente manera, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, que es la palabra, los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿Ven ustedes? Se los voy a leer en la versión NTV. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciéndolo, que no es que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es el que es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. O sea, la misma palabra va a ser quien nos juzgue. Ahora, aún como creyentes, una vez que ya somos hijos de Dios, que nacimos de nuevo, que Dios nos hizo sacerdotes, embajadores, testigos de Él, nosotros tenemos toda la guía, la instrucción y la inspiración del Espíritu Santo para seguir el camino que Dios nos muestra. Pero también va a ser un juicio de obras del creyente, de acuerdo a lo que nosotros creímos y vivimos en este mundo. Por eso dice la Escritura que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros estamos ahorita, en esta vida, definiendo nuestra eternidad. Y la palabra de Dios juega un papel muy importante, porque en la medida que la vivamos, que la apropiemos, la creamos, la obedezcamos, la vivamos, en esa medida estamos construyendo un futuro espiritual. El que es salvo va a ser salvo, aunque así como por juego, como dice 2 Corintios 3:15. ¿Ven ustedes? Pero cuando tú eres un creyente obediente, que crees y vives por lo que Dios te dice que debes de vivir, etcétera, tú vas a tener una mejor resurrección. Ya obtener la salvación y estar para siempre con Dios es lo más maravilloso. Pero la misma Biblia dice que todos los hijos seremos reyes y sacerdotes cuando reinemos con Dios. Y también en la parábola de las monedas, al que se le dio 5 monedas produjo 5, al que le dio 2 produjo 2, pero hubo el tercero que la guardó porque le dijo, Señor, sabía que eres un juez severo, por tanto le escogí, aquí está tu moneda. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Necio, ¿no podías haberlo metido mínimo en el banco para que produjera los intereses? O sea, nosotros también vamos a dar cuenta a Dios de lo revelado. Pero lo más importante es que la palabra rija nuestras vidas, nos aliente, nos encauce a servir a Dios, nos dé una visión panorámica, que es la visión eterna de Dios en nuestra vida. Así es como nosotros nos iremos despegando de las influencias de este mundo. Como yo a veces les he comentado en esta frase, si Cristo brilla en nosotros, el mundo se opaca. Si el mundo brilla, Cristo se opaca. Por eso la Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿dónde está tu primer amor? Si realmente has creído en Cristo, lo más importante es conocer su voluntad. Dime una cosa. eh, Una de las características de dos personas que se enamoran
es que quieren estar todo el tiempo juntas. Empiezan compartiendo ideas hasta que se van identificando uno con otro y deciden casarse. Y cuando se casan, deciden compartir su vida para siempre. Y el matrimonio Dios lo instituyó para que nosotros pudiéramos entender cómo quiere Él esa relación con nosotros. ¿Ven ustedes? Nosotros, si amamos a Dios, vamos a querer pasar tiempo con Él, vamos a querer agradarlo, vamos a querer hacer su voluntad. Y entonces en nosotros se va a producir un crecimiento espiritual que va a hacer que trascendamos de las cosas de esta vida. Muchos de los sufrimientos que tenemos en la vida es porque no tenemos deseos cumplidos, porque anhelamos cosas que Dios no nos da, muchas veces, aunque también nos puede sí dar el deseo de nuestro corazón, pero anhelamos cosas porque esas cosas destruirían nuestra relación con Dios. Yo no sé dónde estaríamos cada uno de nosotros si tuviera todos los deseos cumplidos de su vida. A lo mejor no estaría oyendo este estudio porque diría, no, es que tengo muchas cosas que hacer. Así como Jesús dijo en una de las parábolas, oye, ¿estás invitado a la fiesta de bodas? No, es que me acabo de casar. ¿Estás invitado a la fiesta de bodas? No, es que acabo de comprar una hacienda, tengo que ir a verla. Siempre va a pretextos para cuando Dios no es el primer amor. Y la palabra de Dios nos lleva al primer amor, porque por eso es la arma ofensiva y defensiva. Entonces, el problema fue, desde la antigüedad y cuando Jesús estaba, el que algunos hebreos solo aparentaban pertenecer a Cristo y en parte estaban impresionados por su intelecto, pero en lo más profundo de su ser no creían ni estaban comprometidos con Él. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer, no vaya a ser que seas como un fariseo. ¿Estoy comprometido con Dios y con su voluntad revelada? Pero recordemos cómo Jesús les enfrentaba a los fariseos, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que se muestran a la verdad por fuera piadosos a los hombres, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Sobre ustedes vendrá mayor condenación. Yo no quisiera que ninguno de nosotros viviera esta hipocresía. Por eso es que tenemos que darle la reverencia a Dios y a su palabra, como dice el Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Ven ustedes? Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces, realmente amas a Dios, vas a tener reverencia a Él y a su palabra. No lo amas, quieres vivir tu propia vida, entonces te vas a privar de conocer más profundamente a Dios. Como Jesús le dijo a Marta, ¿no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Y cuando nosotros vemos la gloria de Dios, que es sublime, las cosas de esta vida pierden su atractivo. Por eso es tan importante la palabra. La misma palabra, en el caso de los fariseos, pondría al descubierto la superficialidad de sus creencias e incluso sus intenciones falsas. ¿Cuántas veces nosotros pensamos de una manera, buscamos a Dios y Dios nos da una respuesta totalmente diferente a lo que pensábamos? De hecho, yo les podría decir, Dios nunca nos va a contestar de acuerdo a como nosotros pensamos que nos tiene que contestar. ¿Por qué? Porque su entendimiento es infinito. Él está viendo nuestra vida a la luz de la eternidad. Y nosotros vemos nuestra vida a través de las circunstancias de esta vida. ¿Y qué dice la Biblia? Volviendo a Juan 2:15, el mundo, 16:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo diría, intelectualmente, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Podría decir eso ahorita, pero ¿realmente vives esto? ¿Realmente buscas
a Dios cada día para que Él te revele su voluntad? ¿Estás preparado para cuando una vez que se la revele, amoldar tu vida a lo que Él revela? Si tú presupones que Dios te debe de dar algo, o que te debe de contestar de cierta manera, o que Dios te debe hacer el héroe, el creyente más victorioso, el más popular, ya está cerrado. Eso así vivían los fariseos. Por eso Jesús les decía a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de Dios se conoce, perdón, sí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pero lo demás es abominación. Ellos vivían una abominación. Tú tienes que evaluar tu vida de cómo estás viviendo. Entonces, confirmando, esta espada del Espíritu es la única arma ofensiva en esta lista de la armadura. Ya vimos la fe, la coraza, el cinturón de la verdad, los zapatos del apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Ahí nos estuvimos bastante. Y el yelmo de la salvación, ¿verdad? Que es lo que vimos la vez pasada. Pero esta es el arma ofensiva. Habrá momentos en nuestra vida cuando necesitemos estar a la ofensiva contra el diablo y sus insidias. Pero cuando apropiamos y aprendemos a usar la palabra de Dios, podremos evidenciar y desenmascarar sus mentiras. Recuerden, la mentira del diablo es tan sutil que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, engañará, dice la Biblia, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros aún como creyentes no hemos cambiado la estructura de nuestra mente y vivimos de acuerdo a la lógica de este mundo, vamos a ser víctimas del engaño, en parte. Como hijos de Dios no vamos a perder la salvación. Recuerden, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está. Pero puede ser confundido y en lugar de llevar fruto para vida eterna, no llevar fruto, perder este fruto. Pero ¿qué pasa si tú vives la palabra de Dios, si tú la apropias, si tú te riges por lo revelado de Dios? Te voy a mostrar cómo Jesús desbarató todas las insidias del diablo en la tentación en el desierto. Vamos a Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. Dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven ustedes? Ahí está la verdadera vida, Jesús lo dijo. Luego, el 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está. La misma palabra le daba las armas de defensa y de ofensiva. Y el 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Recuerden, Satanás en esta tentación decía: a mí me han sido dados los reinos del mundo y te los daré si tú postrado me adoras. Entonces le respondió Jesús esto. Ahora pregúntate, ¿quién le dio los reinos del mundo? Él se los arrebató a Adán y a Eva cuando cayeron en sus insidias.
Claro que era una mentira. Imagínense que ustedes que Jesús hubiera ido con la finta y, yo sí quiero los reinos. Ya el Padre se los había prometido, pero por no esperar el tiempo de Dios, fue que, si no hubiera, si por esperar el tiempo de Dios fue que pudo resistir. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos dice, espera, 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 y por no esperar cometemos errores en nuestra vida? Ahí está Filipenses 4:6. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ven ustedes? Así es. Dios pongo esto en tus manos. Y cuando lo pones en sus manos, Él te va a responder inmediatamente, te va a decir todavía no o esto no. Pero a veces, como niños chiquitos, chiqueados, malcriados, no queremos esperar el tiempo de Dios. Entonces esto nos lleva a dudar de Dios y ahí es donde entra el diablo con sus insidias. Él está, él no puede leer nuestra mente como Dios, como el Espíritu Santo que está entre nosotros y todo lo sabe. Pero él tiene a sus huestes espirituales de maldad observándonos, viendo cuáles son las áreas de nuestra debilidad y cuando detectan una, por ahí nos atacan. Por eso Dios a veces permite las pruebas en nuestra vida, para darnos victoria en las áreas débiles, pero ¿cómo vamos a obtener la victoria? En la dependencia de Dios y en su palabra, en las promesas, en los principios que nos da la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Por lo que, cuando nosotros seamos tentados, necesitamos aprender a confiar en la verdad revelada en las Escrituras. Tenemos que aprender a confiar. Pero ¿cómo vamos a confiar si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a confiar si nada más la leemos por compromiso, es decir, ya cumplí, en lugar de compenetrarnos en las Escrituras, en lugar de estudiar, de meditar, de ver, de relacionar? Colosenses 3, versículos 16 y 17, nos dice cómo debemos de vivir. Dice así: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, parte de la palabra revelada. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Recuerden, Jesús es la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre de Jesús, que es la palabra, dando gracias a Dios por la revelación dada. Seguramente nosotros somos la última generación antes de que venga Jesús a reinar. Y esta generación ha tenido más luz que todas las generaciones anteriores. Ya desde que la Biblia fue escrita, desde Gutenberg, que fueron los primeros que la imprimieron, ya teníamos ahí toda la revelación de la palabra. Pero ahora con la tecnología actual, tenemos acceso a muchas más cosas para edificarnos. Claro, el diablo también ataca por ahí. También hay falsedad, falsa instrucción, falsos conceptos. ¿Cómo vas a saber qué es la verdad o qué es la mentira si no tienes el fundamento de la palabra o no tienes, dicho de otra manera, que acuerdo este versículo, la palabra de Dios morando en tu corazón? Vas a ser confundido, vas a caer en falsa doctrina.
O muchos van a creer que son salvos porque hicieron una oración y ya cumplí con el protocolo, ahora ya voy a estar para siempre con el Señor. Y como nunca se quisieron comprometer con Dios, que era lo que procedía en un verdadero arrepentimiento y fe, como dijimos el domingo, nunca se quisieron comprometer en Dios, nunca quisieron seguir sus principios porque chocaban con las ideas que tenían, nunca llegaron a ser salvos y el día que mueren, el día del juicio, oye, pero te lo dice Mateo 7, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿De cuál de ellos eres tú? Imagínate que llegues un día pensando que te vas a ir al cielo, mueras y te vas al infierno. Señor, pero no profeticé en tu nombre, no iba yo a los estudios, no esto. Y él te iba a decir, nunca te conocí, porque nunca me entregaste tu corazón. Como dice Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Te das cuenta? El corazón es donde tomamos decisiones, donde están nuestras emociones, etcétera. Podríamos decir, la manifestación de lo que hay en nuestra mente. Pero la segunda parte de este versículo de Proverbios, miren tus ojos por mis caminos. Está unada la salvación. Entregarle tu vida a Dios y seguir sus caminos va aunado. No puedes decir, es que yo ya oré, yo ya le entregué mi vida, pero hago lo que quiero. No hay una verdadera salvación ahí. Hasta para eso nos ayuda la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para discernir correctamente si realmente somos salvos o no. Y volvemos a repetir 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos. Ahora, el hecho de ver todas estas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios se manifiestan para que tú detectes si hay algo y vayas con Dios y le pidas que quite los estorbos. Eso es doblegar tu corazón, ¿ves? Cuando tú lo doblegas, Él te hace entender y te lleva a la verdadera salvación. O si algo no entiendes. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el Dios santo que habita la eternidad. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ves? Yo habito en la altura y en la eternidad, con el quebrantado y humilde. Señor, no entiendo, no puedo, no sé. Dame la fe que salva. Produce en mí el verdadero arrepentimiento. O ya como creyente, Señor, tengo esta debilidad y no puedo, no sale de mi mente. ¿Qué sustituye una idea que se convierte en una obsesión, etcétera, en un afán en nuestra vida? ¿Qué la puede sustituir? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios tiene cabida en nuestro corazón, automáticamente saca las falsas ideas. Puede hacer que haya luchas graves porque tenemos años arraigados con ciertas ideas, pero la palabra de Dios siempre nos dará la salida. Como dice
1 Corintios 3:17 creo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una tentación puede ser una idea obsesiva que te lleve al pecado. Pero ¿qué te dice? No hay nada más grande que yo. Si tú dependes de mí por medio de lo revelado en la palabra, yo entonces te voy a dar la salida para que tengas la victoria. Por eso el título de este estudio es ¿qué se necesita para ser un creyente victorioso? ¿Verdad? Ahí está. La palabra tiene toda la solución. Por eso debe ser el centro de nuestra vida, que lo que llene nuestra mente, lo que lleve nuestros pensamientos. Entonces, otra cosa importante, cuando nosotros seamos tentados, tenemos que tener presente que en lo que Dios revela en su palabra, en lo que Él dice, Él no miente. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos. Dios, que no miente. Todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que está revelado en la palabra es verdad. Por tanto, la fuerza de la palabra es creerla, y creerla significa vivirla, adoptarla, caminar en ella, hacer a un lado los pensamientos vanos. ¿Qué dijo Jonás estando en el vientre del pez? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y no sé si ustedes habían pensado que en esa oración de Jonás, realmente él murió, pero Dios le dio una oportunidad de cumplir el llamado, porque irrevocable es el llamado de Dios, ¿verdad? Los dones, el llamamiento de Dios. Fue de mala gana testificar a Nínive, y con su mala gana la ciudad se convirtió y postergó, prolongó su existencia más de 150 años. Pero Jonás quería que los destruyeran porque eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Cuando dio resultado su mensaje, por eso es que se pone a ver que Dios destruye la ciudad y Dios hace que se levante esa planta, etcétera, para librarlo de los calores, del sol, del aire. Recuerden ustedes que él estuvo en el vientre del pez y los ácidos lo quemaron. No nada más era sensible naturalmente al sol, estaba su piel toda quemada, pero no pudo ver la misericordia de Dios. A lo mejor tú no tienes un ídolo, pero tienes un resentimiento que te impide apropiar y creer la gracia de Dios. ¿Y sabes una cosa? Cuando tenemos algo así, todo eso se transmite, influye en nuestras decisiones, influye en nuestras relaciones con los demás. Podemos tener amargura y no decirlo, pero todo lo que hacemos destila nuestra amargura. ¿Cómo podemos comprenderlo? Cuando, o cómo podemos remediarlo, mejor dicho, cuando Dios nos lo hace ver. Por eso es que cuando tengamos problemas en nuestras relaciones con los demás, siempre tenemos que pensar primero, el problema está en mí. Y si partes de ahí, seguramente puedes descubrir deseos que a Dios no le agradan, intenciones que a Dios no le agradan. Tú puedes, sin quererlo naturalmente, estar hiriendo a la gente. Y dices, ay, mira cómo son, bola de incrédulos, no me entienden, cuando en lo profundo puede estar lleno de amargura. ¿Ves?
Por eso es tan importante creer en la veracidad de la palabra. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Primero, a veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que somos falsos, deshonestos en nuestros comentarios, etcétera. Entonces pensamos que Dios es así, por eso no podemos confiar en Él. Pero ¿qué te dice este pasaje y el anterior? Dios no miente. Por eso no se puede arrepentir porque no se equivoca. Por tanto, en cada promesa de la Biblia, Él no se equivoca cuando nos la da. Por eso dice creer. Jesús les decía a los judíos, si no me quieren creer a mí, crean la palabra que yo les he hablado, porque es lo que les va a dar, y les iba a dar vida. Pero no creyeron muchos de ellos. A un Nicodemo que tenía dudas, cuando menos se atrevió a ver a Jesús. ¿Pero por qué creen que fue de noche? Porque tenía miedo. Y cuando muchos creían en Jesús y no lo confesaban porque habían dicho los fariseos que el que lo confesara iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Y qué dice el pasaje? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El conocimiento de la palabra te lleva a ver la gloria de Dios. Volvemos al pasaje de Marta, de Mateo 11, digo, de Juan 11, no sé, 30 creo. ¿No os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios? Si crees. Entonces tú puedes estar estancado en tus propias ideas, queriendo condicionar o manejar a Dios, queriendo guiarlo. Nunca vas a ver su gloria, ¿sí? Por tanto, nunca te vas a despegar de tu pensamiento. Pero la palabra te dice, te permite despegarte de tus propios conceptos. Romanos 3:4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Jesús nunca pecó. Jesús les decía, ¿quién me acusa de pecado? Y si no he pecado, ¿por qué no me creéis? Aún Tomás, uno de sus discípulos, ¿no? No sé, yo no creeré si no meto mis manos en su costado y veo sus manos atravesadas. Y se presenta a Jesús. Ándale, veme, mete tu mano aquí, etcétera. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me ven y creyeron. Tú puedes ser de esos bienaventurados. Creer que lo que Dios promete es verdad. Creer que Él no nada más tiene la capacidad de prometer, sino de cumplir cada promesa. ¿Por qué? Porque está comprometiendo su nombre que es santo. Cuando Él promete algo, compromete no solo algo, sino su nombre, su veracidad. Por eso es que cuando no creían en Dios, los judíos, Él les decía precisamente, creo que está en Ezequiel 33:20. Déjenme ver, que dice, sin embargo, los malvados se apartaban de su maldad. Sin embargo, si los malvados se apartaban de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán.
Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. O sea, querían desacreditar a Dios para justificar sus acciones. ¿Ven ustedes? ¿Qué clase de personas eran? Entonces, si ellos hacían esto, se estaban privando del conocimiento de Dios. Y dice otro pasaje, déjenme ver. Ah, sí, ya me acordé, pero no me acuerdo exactamente de la cita. No lo hago por vosotros mismos, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre, el cual ha sido blasfemado entre vosotros. O sea, Él va a cumplir lo que promete, porque está comprometiendo su nombre. No lo hago por vosotros, sino por amor de mi santo nombre. Que Dios comprometa su nombre en algo es porque es verdad. Y Él te lo dice con toda firmeza, con toda aplomo. Por lo que todo lo que Dios promete, podemos concluir, es verdad. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, así sea. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Ven ustedes por qué? Al leer la Biblia no nada más debemos aprender qué es lo que Dios nos quiere decir. Si buscamos la gloria de Dios en todo, creyéndole, dándole veracidad a sus razones, a sus tiempos, ¿no? Como dicen Hebreos, ¿no? Dios ha establecido los tiempos y las razones de acuerdo a su sola potestad. Si tú le crees todo esto a Dios y vas a la Biblia con esta intención, la palabra de Dios va a hacer un efecto más fuerte en tu vida. Y mientras más veas la gloria de Dios, tu visión espiritual va a aumentar. Mientras más te rebeles contra su voluntad, mientras vivas una vida, más vivas una vida de incredulidad, muchas veces por desidia, por flojera, etcétera, no verás la gloria y no crecerás espiritualmente si ya eres salvo verdaderamente. Pero si tú buscas en todas las cosas hacer obediente, le estás dando a él la gloria. Le estás diciendo, sí, Dios, creo en ti, creo que no mientes, creo que todo tiene su cumplimiento en lo que prometes. Quizá tus tiempos no son mis tiempos, pero confío en ti. Y de ahí se sucede el siguiente pasaje que vamos a ver la próxima vez. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta parte de la oración, vamos a ver una parte en este estudio y otra parte que es muy importante ya al final de Romanos, que es todos los juegos que nosotros podemos tener mentales que nos impiden orar como Dios quiere que oremos. Va a ser muy ilustrativo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, por todas las revelaciones que tú nos das a través de tu palabra. Gracias por tus promesas que son verdad. No permitas que seamos incrédulos, sino que verdaderamente aprendamos a creer que todo lo que tú dices es verdad y que tiene su cumplimiento en tus tiempos que son perfectos. Enséñanos, por tanto, Padre, no a vivir nuestros tiempos, sino confiar en tus tiempos. Y todo esto para darte la gloria en nuestras vidas, Señor. Tú la mereces porque tú nos creaste, porque tú preparaste nuestros corazones para oír tu mensaje y, y nos preparaste para rendirnos delante de ti por medio del arrepentimiento, porque tú nos diste la fe que salva que ninguno de nosotros por sí mismo podría generar.
generar. Y ahora que somos tus hijos, nos has dado promesas, Padre, que se cumplirán por amor de tu santo nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que viva en nosotros, permite que esté morando en nuestra mente, ya sea a través de la lectura, la meditación o la memorización de todos aquellos pasajes que impacten nuestra vida de acuerdo a nuestras vivencias, que sabemos, Padre, que esos son los más fáciles de memorizar. Pero lo más importante, Señor, no permitas que nos desviemos de tu verdad ni de tu voluntad. Haznos sumisos, sencillos, y quita de nosotros cualquier rebeldía que nos lleve a desafiarte, Señor. Señor, guarda nuestra iglesia, manténla en salud espiritual, en paz. También trae sanidad física, porque muchos padecimientos tenemos en nuestra iglesia en esta época. Quizá tú los estás permitiendo para enseñarnos a confiar en ti independientemente de las circunstancias. Por lo que te pedimos que ahí también nos enseñes a ver tu gloria en todo. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.